Hola amigos, los saluda una vez más, hoy informativo. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes pues este tema que yo sé que está generando demasiada polémica entre ustedes, ya que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador pues nos presenta más a fondo pues todas estas propuestas o estas reformas que él quiere hacerle a la Constitución de nuestro país. Algunas de ellas pues ya están estipuladas, ya están ahí, pero pues obviamente hay que hacerles mejoras para el beneficio de todos los mexicanos. Así que vamos a ver qué fue lo que nos compartió en esta ocasión. Así que sin más, vamos al video, amigos. Vamos a informar sobre las reformas que se presentaron el día de ayer, reformas a la Constitución. Vamos a estar analizando una por una. Nos va a dar oportunidad de informar ampliamente. Va a iniciar Luisa María con una introducción, con un prólogo general, y luego mañana vamos a tratar lo de el incremento al salario, lo de las pensiones, y así, una a una, para hacer esta descripción de lo que contienen las reformas. Vamos a escuchar a Luisa María. Muchísimas gracias, presidente. Pues en efecto, el día de ayer ya entregamos en la Cámara de Diputados un paquete que consiste en 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales, que a partir ya del día de ayer, 5 de febrero de 2024, pues una vez entregadas iniciarán la discusión, el análisis ya por parte del legislativo. ¿En qué consisten? Primero, hay un paquete importante de reformas del bienestar. Se incluye el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad. Hay una segunda reforma para proteger a las personas con discapacidad, dándoles el derecho a una pensión universal a menores de 65 años, así como el acceso a habilitación y rehabilitación con preferencia a aquellos menores de 18. Una tercera reforma que tiene que ver con los apoyos al campo. Está el derecho a un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables, hoy conocido este programa como Sembrando Vida. El derecho a apoyo a pescadores y campesinos, hoy conocido como el programa Producción para el Bienestar. El derecho a precios de garantía para compraventa de alimentos básicos, el derecho a fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Tenemos una reforma adicional para estudiantes de escasos recursos, donde se establece el derecho a becas y a incrementos que se irán dando año con año de manera progresiva. Adelante. También una reforma para los jóvenes, el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni que no trabajan, para que puedan recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza, hoy conocido este programa como Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. Se incluye una reforma importante en materia de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir de el 97 en el IMSS y de 2007 en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y
para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un fondo de pensiones para el bienestar integrado por un inicio por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64,000 millones de pesos. Adelante. Se integra también una reforma respecto a salarios mínimos y salarios justos. De entrada, el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación y también una reforma adicional. Esta es una reforma para maestras, maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, para policías, para guardias nacionales, para integrantes de las Fuerzas Armadas, para médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, para que se establezca un salario mínimo mensual que no podrá ser inferior al promedio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y así dignificar esta labor. Adelante. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se establecen plazos máximos para poder resolver, en el caso de asuntos fiscales 6 meses y en el caso de asuntos penales máximo 1 año, y de extenderse este plazo tendrá que justificarse por parte de los juzgadores. Una renovación de todos los cargos que estará sucediendo en caso de aprobarse esta reforma a través de una elección extraordinaria celebrada en 2025, es decir, el próximo año. Adelante. También se incluye una reforma electoral. La reforma electoral elimina tanto diputados como senadores plurinominales, pasa de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores y también la renovación de autoridades electorales. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLES o organismos locales. Lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde se incluyen aquí las funciones hoy competencia de los tribunales electorales locales para que haya una sola autoridad, que es finalmente la que hoy está resolviendo prácticamente el total de los asuntos impugnados. Adelante. Hay una reducción de consejeros electorales, se reduce de 11 a 7 los integrantes y su periodo se disminuye de 9 a 6 años y se establece que deben ser electos de manera directa. También en el caso del Tribunal Electoral, el periodo de los magistrados se reduce de 9 a 6 y se establece que los magistrados que integran el tribunal, así como los que integran el Consejo Electoral, deben ser electos de manera directa. También se incluye la reducción de financiamiento tanto para partidos políticos como en el caso de las campañas electorales a la mitad, y se establece el derecho cada 3 años para poder crear un nuevo partido político. Finalmente, algo fundamental es que en el caso de las consultas como de la revocación de mandato, que estas se harán en las elecciones tanto intermedias como las elecciones a presidencia, se baja el umbral necesario para que estas consultas y esta revocación sean vinculantes, sean obligatorias. Antes la ley establecía 40%, hoy se establece una reducción al 30%. Adelante. Por el otro lado, se incorporan en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, por un lado, delitos fiscales, estamos hablando de las ya hoy conocidas famosas factureras. También se incorpora el delito de extorsión, la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como es el caso del uso ilícito del fentanilo,
y se prohíbe la producción, distribución y comercialización de los cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vapeadores. Tenemos también una reforma de protección animal. Se prohíbe el maltrato animal y se garantiza su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado. Se incorpora en la Constitución que el Estado garantizará la atención médica integral, universal y gratuita. Y expresamente se establece que incluye estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos gratuitos necesarios para poder garantizar este derecho. Adelante. También se incorpora una reforma muy importante en materia de vivienda. Esto a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Se establece que se permite que el Infonavit pueda construir de manera directa viviendas y que puede establecer y construir estas viviendas para ponerlas a disposición de los trabajadores, quienes después de cotizar un año tendrán el derecho a una renta social que no podrá ser mayor el cobro al 30% de los salarios de los trabajadores y que después de 10 años de haber rentado a través de esta renta social la podrán adquirir a precios justos y se habrá tomado en cuenta todo lo aportado durante los 10 años de la renta social, de esta manera haciendo asequible la vivienda para trabajadores de bajos, digamos, con preferencia a aquellos con bajos salarios. Adelante. También se incluye una reforma de pueblos indígenas y afromexicanos, el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Parte del paquete se establece y se reconoce por primera vez en la Constitución el principio de austeridad republicana y la expedición de una ley general aplicable a todos los poderes de la Unión y a todas las autoridades del Estado mexicano. Se prohíbe la adquisición y la contratación de gastos innecesarios. Una reforma adicional tiene que ver con la desaparición de los órganos llamados autónomos que duplican funciones. Hay una reforma también importante, prioritaria para el desarrollo nacional, el servicio ferroviario de transporte de pasajeros. Y finalmente, respecto a sectores estratégicos del Estado, se establece en la Constitución que no constituyen monopolios el sistema eléctrico nacional ni el servicio público de Internet que provea el Estado y tendrán prevalencia sobre las empresas privadas. Estas son, presidente, las reformas que hemos presentado, como bien ha informado ya el presidente, que iremos detallando con los diferentes funcionarios que han venido trabajando en estas reformas para poder no solamente dar claridad, sino también responder a cualquier duda. Es cuanto, presidente. Ok, amigos, pues aquí están todas estas reformas de nuestro señor presidente. Como se los dije en un principio, yo sé que generan demasiada polémica, pero cada uno de ustedes tendrá su opinión sobre ellas, ¿ok? Es toda la información que tenemos por el momento sobre el tema. Estaremos al pendiente para reportarles cualquier novedad sobre ellas. Se despide su amigo Ocio Informativo. Hasta la próxima, amigos.